Muy bien. Eh, Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy estaremos revisando lo que tiene que ver con el teórico 7, que son las operaciones con vectores, ¿no? Nos faltaba una sola, que era el producto vectorial, que lo vamos a ver en este momento. A ver quién acaba de entrar. Shadira, supongo, ¿no? Vamos a renombrar. Shadira Kashande. Bueno, entonces vamos a eliminar esto de acá. Vamos a ver esto. Bien. Correcto, entonces vamos a compartir ya la pantalla de el teórico 7, ¿no? No se olviden que vamos a realizar los teóricos anteriores, ¿no? El de producto escalar, producto de un escalar por un vector. Ese era teórico y ahora este teórico esta semana, que es el producto vectorial. Una vez que veamos el producto vectorial, ya podremos hacer el práctico de las operaciones con vectores, que son suma, resta, multiplicación de vectores, ¿no? Y este mes solamente tendremos en física, eh, bueno, una actividad, solo una actividad que va a tratar acerca de las operaciones con vectores, quizá una o dos, y una tarea o dos tareas quizá de operaciones con vectores, suma, resta y multiplicación de vectores, ¿de acuerdo? Bien, entonces como dice ahí, vamos a realizar el teórico 7, que son las operaciones con vectores o producto vectorial, o perdón, que en este caso es el producto vectorial. A ver, ¿qué es el producto vectorial? El producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial, bien, perdón, como decía, el producto vectorial o producto cruz de dos vectores A y B es otro vector C. Mucho ojo con eso. El producto vectorial o producto cruz de dos vectores A y B es otro vector C, cuyo módulo se obtiene multiplicando los módulos de A y B por el seno del menor ángulo formado entre ellos. Su dirección es perpendicular al plano. Mucho ojo, por favor, porque en las actividades puedo pedirles los conceptos teóricos, ¿no? La dirección del nuevo vector es perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Y su sentido está dado por la regla, ¿de acuerdo? Por la, ¿sí? Por la regla del sacacorchos, que dice que se hace girar el primer vector de la operación hacia el segundo por el camino más corto y el sentido del vector resultante será el avance radial del sacacorchos. Bien, aquí vamos a tener un ejemplo. Tenemos el vector A, tenemos el vector B. Si hago girar el vector A hacia el vector B, como ustedes pueden ver, aquí hay un ángulo. Este es el menor ángulo formado entre ellos. El vector resultante de la multiplicación del producto vectorial entre estos dos vectores me va a dar, ¿sí?, perpendicular al plano que formen estos dos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces usted, si se pregunta cómo es que forman un plano dos vectores, pues sí, claro, están formando un plano en este caso, ¿no?
Quizá no sea muy fácil de ver, pero si es que ustedes trazan líneas paralelas o más o menos paralelas, aquí ustedes van a tener un plano formado entre el vector A y el vector B, y claramente el vector C saldría en forma perpendicular a este plano. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ahora nos dice, el producto vectorial se representa intercalando el signo X entre los símbolos de vectores. No se olvide que nosotros teníamos antes el producto escalar. ¿Sí? Antes nosotros teníamos el producto escalar entre dos vectores. ¿Cómo representábamos el producto escalar entre dos vectores? Era vector A punto vector B y el resultado era un escalar. ¿Sí? Ahora va a ser muy diferente aquí en el producto vectorial. En el producto vectorial yo tengo A, producto vectorial B, ¿sí? O producto cruz también se le dice A, producto cruz B. Eso ya no me da un escalar, me da un vector, un nuevo vector. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? La diferencia entre, perdón, producto escalar y producto vectorial. Bien. Entonces, del gráfico de la página anterior, nosotros podemos deducir que el módulo de C va a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo teta. ¿De acuerdo? Ok, esto. Ahora, la dirección del vector C va a ser siempre perpendicular al plano formado por los ángulos, por los vectores A y B. Luego, el sentido del vector C está dado por la regla del sacacorchos. ¿Cuál es esto de la regla del sacacorchos? Que yo hago girar un vector hacia otro vector, ¿sí? Y pues obviamente, como hago girar, ¿no? Es como un sacacorchos. Usted gira o como cuando abre la llave. Si usted abre en este sentido, ¿sí? Si usted abre en este sentido, pues va a salir hacia acá la canilla, digamos, la manija de la canilla, ¿no? Bien. Luego, puesto que el seno de 0 grados, el seno de 180 grados y son 0, ¿no? El seno de 0 y el seno de 180 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1, vamos a concluir lo siguiente. Primero, literal A. El producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo. El unitario de A va a ser igual al unitario de B. Claro que sí. ¿Por qué? Siempre me fijo en el ángulo. ¿Sí? No se olvide que el producto vectorial o el módulo del producto vectorial en este caso va a ser siempre por el ángulo formado entre los vectores A y B. Si es que son paralelos, el ángulo es 0 grados. El seno de 0 es 0 y el producto de todo esto me va a dar 0. Mucho ojo. El producto vectorial, dos vectores paralelos, es nulo. Así tal cual era en el escalar, el producto de dos vectores escalares o el producto escalar de dos vectores que son paralelos también era nulo. Vamos con el literal B. El literal B nos dice en cambio que el producto vectorial va a ser máximo, o sea, no va a haber un valor más allá de ese producto vectorial cuando los vectores son perpendiculares. Entonces, el máximo valor del producto vectorial va a ser cuando los vectores sean perpendiculares entre sí. ¿Cuándo son perpendiculares entre sí? Cuando su ángulo es de 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados es 1 y aquí tendríamos el máximo producto vectorial entre dos vectores. Sucedería, obviamente, cuando sean perpendiculares entre sí. Ahora veamos. Aumentando a los ejes X y un eje Z, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener ahora, aparte en el producto, para el producto vectorial, aparte del eje X y el eje Y, vamos a tener un eje Z, ¿sí? Vamos a tener un eje Z que va a ser perpendicular a los ejes X e Y. Y considerado K, ¿sí? K como el vector unitario de dicho eje. El producto vectorial de los vectores unitarios rectangulares va a ser el siguiente. Sí. No sé si me aparece
Deposito este. A ver. Un ratito. Parece que se... Ahí estamos. Ahí volvimos. Perfecto. Bien. I por I va a ser lo mismo que J por J o K por K. O sea, 0. Y sí, claro, lo podemos deducir ya que decimos que si dos vectores son paralelos, su producto vectorial va a ser 0, entonces también los vectores unitarios. I por I, J por J y K por K sería 0. Ahora, ¿qué pasaría si le hiciéramos el ciclo, ¿no? En el ciclo de I, J y K, el producto de los dos de estos vectores unitarios va a equivaler al siguiente ciclo. Como ustedes pueden ver, aquí tengo yo el vector unitario de X, que es Y, el vector unitario del eje Y, que sería J, y el vector unitario de Z, que sería K. Si yo hago este ciclo en sentido antihorario, yo diría, a ver, bueno, ¿cuál sería el resultado de multiplicar, por ejemplo, I por J? Si yo multiplico I por J, estaría formando aquí un paralelogramo. Y una perpendicular a ese paralelogramo sería el vector K. ¿Sí? El vector K. Entonces sí, si yo multiplico I por J, pues el resultado, I producto cruz J, o I cruz J, le podemos decir, I cruz J sería K. Fíjense, I cruz J sería K. Ahora, si yo hago J cruz K, el paralelogramo que se formaría acá, ¿cuál sería la perpendicular a este paralelogramo de J y K? ¿Sería I? Por supuesto que sí. Entonces, el producto vectorial, o el producto cruz de J por K, sería I. Y lógicamente, K por I, nosotros decimos, bueno, el paralelogramo que se formaría sería más o menos así. ¿Y cuál sería la perpendicular a este paralelogramo, a esta área? Pues sería J claramente. Bien. Ahora, si yo no hago la multiplicación en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, sino que las hago en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, J por I. Si yo hago J por I, claramente estamos otra vez en este plano de acá y una vez más una perpendicular sería K. Sin embargo, no lo estoy haciendo en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, es decir, en sentido antihorario, sino las estoy haciendo en sentido horario. Al hacerlas en sentido horario, pues cambiaría el signo. No es lo mismo I por J, que es K, que J por I, que sería menos K. Entonces, aquí sí sería bueno decir que estas son en sentido horario, sentido horario, perdón, antihorario, sentido antihorario. Mucho ojo con eso, es muy importante, sentido antihorario. Y estas de acá serían en cambio en sentido horario. ¿Qué es esto de sentido antihorario? Pues si yo tengo un relojito, ¿no? Si yo tengo un relojito, el relojito en lugar de avanzar hacia la derecha, estaría avanzando hacia acá. Esto es el sentido antihorario. Y el sentido horario, pues es como siempre ha sido, ¿no? Un relojito, pero avanzando en este sentido. Entonces, como les decía, si yo hago producto cruz J por I, es decir, así, me va a dar menos K. Luego igual, K por J, ¿no? K por J. ¿Cómo es K por J? K por J sería así. Si yo hago K por J, me va a dar menos I. Y si hago I por K, que sería en sentido horario igual, ¿sí? I por K me daría menos J, ¿sí? Menos J. Entonces, mucho ojo con este producto vectorial de vectores unitarios que corresponden a los ejes, ¿no? X, Y y Z. Ahora, como ustedes pueden ver, esto ya estaríamos hablando tridimensionalmente. Bueno,
Al producto vectorial de un vector por sí mismo es cero, ya lo habíamos dicho, ¿no? Si i por i era cero, pues lógicamente un vector producto cruz, el mismo vector va a ser cero porque sería paralelos. Y si son paralelos, el ángulo sería 0 grados. Bueno, paralelos y con el mismo sentido, ¿no? Igual, si es que fuera paralelos y con sentidos opuestos, es decir, 180 grados, también sería cero, ¿no? También sería cero. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa si dos vectores no son paralelos y quiero hacer el producto vectorial de estos vectores? Pues bueno, producto vectorial de dos vectores en función de los vectores base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir una vez más a xy por bxy, a xy por bij, a ij por bxy, a ij por bij. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, yo multiplico a xy por bxy, me va a dar a xy por bxy. En este caso, los vectores unitarios les ponen juntos para saber, ¿no? Pues obviamente, cuál va a ser el resultado de esta multiplicación vectorial. Luego a xy por bij, a x por bi y j y por j, ¿no? A y j por bxy es AI por bx y la j por la i la mantienen a un lado. Luego a y j por bij, AI por bi, j por j. Ya sabemos que si dos vectores unitarios son iguales, el producto vectorial va a ser cero. El producto escalar también va a ser cero y eso es bueno saberlo que tanto en el escalar como en el vectorial, si se repiten los vectores unitarios, pues va a ser cero, ¿no? Entonces esto es cero, i por j nos da k, j por i nos da menos k, ¿bien? Y j por j nos da cero. Entonces fíjense, el producto vectorial de dos vectores, ¿sí? Sería ax, bi, k, menos AI bxk. Entonces, mucho ojo, por favor, con esta formulita de acá, para lo cual nosotros también podríamos hacer en el orden del determinante. Seguramente en matemáticas están ya viendo matrices, y pues bueno, si no lo han visto, que sepan que esto de acá es un determinante, ¿no? Esto que está entre barritas se le conoce como determinante, y la forma en la que se resuelve es multiplicando la diagonal principal, ¿sí? Los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Es decir, que esto en realidad nos quedaría ax por bi, k obviamente, menos ai por bx, ai por bx, k también, ¿ok? Fíjense entonces cómo yo podría dejar al producto vectorial de dos vectores en forma de su determinante o también en esta forma de acá, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Bien, sigamos. Entonces, pues, podríamos decir que por lo tanto, el producto vectorial de dos vectores sería el producto de sus módulos por el seno del ángulo menor formado entre ellos y por el vector unitario K, que es el nuevo eje que hemos formado, que es el eje Z, perpendicular al plano formado por los ejes X y eje Y. Sigamos, por favor. Tenemos ahora que las propiedades del producto vectorial son que no se cumple la conmutatividad. Mucho ojo acá. En el producto escalar sí que se cumplía la conmutatividad, ¿sí? Sí que se cumplía la conmutatividad, pero en el producto vectorial no. A producto cruz B o A cruz B no va a ser lo mismo que B cruz A. ¿Por qué es esto? Porque como habíamos dicho, jugaba mucho en cuenta y el sentido que nosotros hagamos con respecto a un vector. Porque gira, ¿de acuerdo? Porque en el producto vectorial nosotros decimos que gira un vector hacia otro. Si yo hago A producto cruz B, es que estoy dirigiendo el vector A hacia el vector B y saldría pues nuestro nuevo vector C, el resultante de eso de ahí, que sea perpendicular. Pero si yo hago B producto cruz A, pues lo más probable es que el otro vector salga de esta forma, ¿sí? Con sentidos opuestos. Entonces,
la conmutatividad en el producto cruz no se cumple. Bien, entonces estamos con la primera. Ahora vamos con la segunda, que hablamos de la simetría alternada. ¿Qué es esto de la simetría alternada? Que yo puedo hacer que el producto cruz o A cruz B sea igual a menos B cruz A. Claro que sí. Ahí no diría que es una conmutatividad, porque para la conmutatividad tienen que ser los mismos vectores con los mismos signos. A esto entonces se les conoce como simetría alternada. Van a hacer lo mismo si el que estaba aquí como la parte derecha del producto pasa a la izquierda pero como signo negativo. ¿Sí? Ahí podrían ser iguales. Entonces la simetría alternada se cumple. Luego tenemos el producto vectorial de A por la suma de dos vectores, se va a cumplir la propiedad distributiva. No puedo hacer A producto cruz B más A producto cruz C. Entonces la distributiva con la relación de la suma de los vectores se cumple, o también con un escalar, ¿no? Aquí tengo un escalar multiplicando en cruz, ¿no? El producto cruz de A por B. Puedo yo distribuir la constante para la A o la constante para la B sin que se dañe mi producto. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos con respecto al producto vectorial? Bien, las aplicaciones que tenemos con respecto al producto vectorial son el cálculo del área de un paralelogramo, ¿sí? El cálculo del área de un paralelogramo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el vector A y tengo desde el mismo origen al vector B, pues ¿qué va a hacer esto? Pues bastante sencillo. El ángulo, ¿sí? El ángulo formado desde el vector A hacia el vector B, que es el menor, ¿sí? Y todo en sí me puede ayudar a saber el área del paralelogramo formado si es que yo trazara una paralela acá al vector A y al vector B. Quiero que por favor ustedes observen cómo dos vectores, si yo le trazo una paralela al vector A y una paralela al vector B, me forman un plano, un paralelogramo. El área de este paralelogramo, que la voy a pintar yo de tomatito, ¿sí? El área de este paralelogramo la podemos conocer. Podemos conocer el área de este paralelogramo haciendo base por altura, es decir, la base A por la altura H. ¿Pero qué quiere decir esto? Que en realidad esto es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo, ¿sí? Por el seno del ángulo. Es decir, que el área me queda como el determinante, ¿no? Puede usted dejarle así como un determinante o desarrollarle, ¿no? AX por BI, no se olvide que es diagonal principal, multiplicación de los elementos de la diagonal principal, menos la diagonal secundaria, que sería menos AI por BX, todo esto en función de K, del vector unitario K. ¿De acuerdo? Puede dejarle de esa forma, o si tiene los módulos también, si tiene los módulos de A y B y tiene el ángulo formado entre ellos, también puede hacerlo. Aquí estas fórmulas de acá nos dicen nada más de qué es la altura, ¿no? El seno del ángulo sería el cateto opuesto, h sobre la hipotenusa, que sería b, es decir, que h es b por el seno del ángulo. Por eso sale que de esta h es b por el seno del ángulo. Entonces, el producto vectorial de dos vectores nos ayuda o nos sirve para encontrar el área de un paralelogramo. Ok, sigamos por favor. También nos sirve el producto vectorial, sí, el producto vectorial también nos sirve para calcular el vector velocidad lineal en el movimiento circular, ¿sí? En un momento que nosotros estemos viendo, ojalá y espero que sí, en movimiento circular, pues ustedes van a tener que el vector velocidad lineal de un punto que se mueve con movimiento circular es igual al producto vectorial del vector velocidad angular por el vector posición, ¿sí? Que sería el radio más específicamente.
Y aquí tendríamos la fórmula, ¿no? La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, es decir, la velocidad angular por el módulo del radio y por el seno de 90 grados, ¿sí? O sea que el vector velocidad lineal va a ser la velocidad angular por el radio. Esto servirá cuando veamos, si Dios permite, movimiento circular. Y hablando también del movimiento circular, tenemos el cálculo del vector aceleración tangencial en el movimiento circular. Para este caso, el vector aceleración tangencial de un punto que se mueve con movimiento circular es igual al producto vectorial del vector aceleración angular, que es esto, por el vector posición. Aquí tenemos la aceleración tangencial o el vector aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio, es decir, la aceleración angular por el radio y el seno de 90 grados visto como módulos. Pero como sabemos que el seno de 90 grados es 1, la aceleración tangencial va a ser el vector aceleración angular por el radio. Bien. Y tenemos, me parece que por último, ¿sí? Dentro de las aplicaciones, el cálculo del vector aceleración centrípeta, ¿sí? El cálculo del vector aceleración centrípeta en el movimiento circular. Como vemos, si no hablamos de producto de fuerzas, estaríamos hablando más sobre movimiento circular. ¿De acuerdo? Las aplicaciones del producto vectorial están más que nada en el movimiento circular o en el producto de fuerzas también. Voy a calcular entonces a través del producto cruz, a través del producto vectorial, el cálculo del vector aceleración centrípeta. Entonces, el vector aceleración centrípeta de un punto que se mueve con movimiento circular va a ser igual al producto vectorial del vector velocidad angular, que es W, por el vector velocidad lineal, que es B corta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la aceleración centrípeta, que es la aceleración que se dirige hacia el centro, por eso es centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual al vector velocidad angular por el vector velocidad lineal, es decir, el módulo de la velocidad angular por el módulo de la velocidad lineal y por el seno de 90 grados. Como sabemos que el seno de 90 grados es 1, el vector aceleración centrípeta va a ser el producto entre la velocidad angular por la velocidad lineal. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos todas las aplicaciones del producto vectorial. Ahora, vamos con un ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros tenemos el vector A. Yo tengo el vector A son 60 kilómetros por hora, sur 18 grados oeste. Esto claramente está en coordenadas polares, perdón, coordenadas geográficas. Y tenemos al vector B, que son 50 kilómetros por hora, multiplicado por menos 0.458i más 0.889j, que esto está claro que es un vector expresado en función de su módulo unitario. Nos pide hallar el producto vectorial de A por B, o sea, primero tenemos que hallar el producto vectorial de A por B, o sea, esto de aquí primero, y una vez que hallemos el producto vectorial de A por B, podríamos calcular el producto vectorial de B por A, que tendría que ser únicamente el negativo del anterior. Después nos piden el literal B hallar el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Bien. Y en el literal C nos dice cuál será el ángulo comprendido por los dos vectores. O sea, cuál será el ángulo formado entre A y B. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, generalmente es bueno trabajar con vectores en función de sus vectores base. Entonces lo que nosotros haríamos simplemente es transformar al vector A y al vector B en vectores en función de sus vectores base. ¿Ok? Entonces primero, para el vector A que dice, sí, para el vector A que dice 60 kilómetros por hora sur
sur 18 grados oeste. Pues lo que nosotros haríamos es primero formar triángulos, ¿no? Primero formaríamos triángulos y diríamos, a ver, bueno, sur 18 grados oeste sería en este cuadrante de acá, sur 18 grados oeste, porque aquí sería el sur, aquí sería el norte, vaya. Aquí sería el norte, aquí sería el oeste. Bien, entonces sur 18 grados oeste serían los 18 grados acá. Y usted dirá, ¿cómo dices que es tan fácil transformarle a esto a coordenadas rectangulares o a coordenadas en función de sus vectores base? Porque yo puedo transformarle a polar. Tranquilamente le voy a transformar a polar. Y de polar, con el uso de la calculadora, lo podemos transformar a coordenadas en función de sus vectores base. Asimismo, con el mismo módulo, 60 kilómetros por hora. Solo que el ángulo le voy a cambiar. ¿Cómo es eso de que le vas a cambiar? Claro, porque aquí era, perdón, es sur 18 grados oeste. Se me va aquí mal el grafiquito. Perdón, rectifico. Sur, porque parte del sur. Sur 18 grados hacia el oeste sería acá, perdón. Mil disculpas. Sur 18 grados hacia el oeste. Desde el sur sale y tiene 18 grados hacia el oeste. Y para transformarle a coordenadas polares, lo que nosotros haríamos es toda una vuelta hasta acá. Bien, si yo sé que toda la vuelta hasta el tercer cuadrante son 270 grados, pues para hallar el ángulo teta polar, serían 270 grados menos 18. Es decir, el ángulo teta polar van a ser, eh, serían 200, es que no tengo mi calculadora. Permítanme un segundito. Voy a restarle acá. Ta, 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 ta. Calculadora, ahí estamos. Entonces 270 menos 18 nos da 252. Es decir, el ángulo teta polar que yo estoy buscando es 252 grados. Bien, entonces ponemos acá que de coordenada geográfica le transformamos a coordenada polar, tiene 252 grados, y así es mucho más fácil transformarle a través de la calculadora a coordenada rectangular. ¿De acuerdo? Para eso sí necesito la calculadora. Permítanme un segundo. Ok, disculpen. Tengo una hija chiquita que me mueve siempre todas mis cosas. Mamita, bueno. Entonces ustedes saben, ¿no? Ponen Shift, Rec, les va a aparecer en la, si ponen Shift, Rec, les va a aparecer en la calculadora esto, Rec, y abren paréntesis, y ponen el módulo, que es 60 en este caso, la coma especial, ¿no? Entonces ponen ustedes 60, ponen esa coma especial, y ponen los grados, 252. Cierran paréntesis, 252. Y esto les va a devolver las coordenadas tanto en X como en Y. En X, fíjense, les va a dar a ustedes menos 18.54, menos 18.54.
Y la coordenada en Y les va a dar menos 57.06. Menos 57.06. Menos 57.06. Y ya yo puedo transformar esto a coordenadas en función de sus vectores base. Menos 18.54 y menos 18.54 y menos 57.06 J. Estos son kilómetros por hora. En cambio, para el literal B, perdón, para el vector B es facilísimo porque yo solo hago propiedad distributiva acá. Multiplicamos 50. 50 por C menos 0.458 y eso nos da menos 22.9. Entonces pongo menos 22.9 y para el vector B estamos hablando. Y ahora 50 por 0.889. 50 por 0.889. Eso nos da 44.45. Más 44.45 J kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ya, una vez que nosotros tenemos los dos vectores, el vector A y el vector B transformados en vectores base, ya podríamos nosotros hacer el producto vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaría el gráfico del vector A y del vector B, ¿sí? Y ahí estarían los vectores base. Fíjese, ¿cómo transformamos a vectores base? Aquí está lo mismo que yo hice, aquí está la B también lo mismo que yo hice. Entonces vamos con el literal A. En el literal A nos pide el producto vectorial de A por B y de B por A. Entonces, de A por B, ¿qué es el producto vectorial de A por B? Es AX por BI, AI por BX. Entonces, fíjese, tengo menos 18.54 por 44.45 y menos 57.06 por menos 22.9. Ahora, fíjese, va a cambiar el producto vectorial de B por A. ¿Por qué? Porque si es A por B, siempre pongo las coordenadas de AX, AI primero, ¿sí? Fíjense, va primero la A. Pero en cambio, si es que yo pongo B por A, va primero las coordenadas de B. Fíjese la diferencia entre A por B y B por A. ¿De acuerdo? Mucho ojo con eso, por favor. Luego me pide el área. Para cálculo del área, yo saco ese módulo, ¿no? Saco el módulo de A por B. Si ustedes, por favor, se dignan en hacer este cálculo, vamos a hacer menos 18.54 multiplicado por 44.45 menos 57.06 por menos 22.9. Vamos a hacer ese cálculo, por favor. Menos 18.54 por 44.45 menos 57.06 por menos 22.9. Bien, entonces nos sale 2132.11. ¿Sí? Ahora ustedes quizá digan, esto me sale negativo. No, porque aquí están los signos de valor absoluto. Entonces, el área es 2132.11 para mi caso. Y la última, ¿sí? Y la última, que es el literal C, que me pide en el literal C, me pide el ángulo comprendido por los dos vectores, que es el producto vectorial, como vemos acá, despejando. Simplemente reemplazamos lo que encontramos anteriormente sobre sus módulos y ahí obtendríamos el ángulo. Todo esto lo vamos a ver más detenidamente en el práctico. Eso nada más, les agradezco mucho por haber venido a clases y nada, Jesús ya te pongo en asistencia, ¿de acuerdo? Nos vemos en una próxima. Hasta luego.